Hola, les saludo cordialmente. Mi nombre es Daniela Iturriaga. Como ya todos sabrán, les preparé la siguiente cápsula teórica del texto de Isabel Caro hacia una práctica eficaz de las psicoterapias cognitivas, puntualmente desde la página 81 a la 91. También les dejo mi correo electrónico por si surgiera alguna consulta. No duden en contactarme a través de ese medio. A continuación les voy a presentar los modelos constructivistas reorganizados por la autora, quien estima que es difícil definir en sí los modelos constructivistas, ya que estos modelos asumen una metáfora de la narrativa constructivista. No obstante, se plantean los siguientes 7 principios básicos. El primero es que todo ser humano es un participante activo en su propia experiencia, a través de la percepción, de la memoria y el conocimiento. El siguiente principio es que el conocimiento es interpersonal, evolutivo. Como tercero es que casi la totalidad de los procesos que ordenan la experiencia humana operan desde dos niveles: un nivel tácito de conciencia, aludido al sistema emocional afectivo, y un nivel explícito, es decir, un sistema lógico conceptual. El siguiente principio alude a que la experiencia humana y el desarrollo personal reflejan una operación continua de autoorganización. El quinto principio alude a que la constitución social de un sistema de creencias se denominan realidades. Sexto es que la viabilidad frente a la validez del conocimiento se concibe como viable en función de la consecuencia que pudiera tener para ese individuo o un grupo. Es decir, el conocimiento refleja una relación específica entre quien conoce y lo conocido. Y por último, es que el constructivismo plantearía una reflexión epistemológica asociada en que la meta terapéutica estriba en solucionar el problema, eh, tal vez objetivo, que puede tener el terapeuta en visión del conocimiento subjetivo que tiene todo cliente. A continuación, en el texto se describen 3 grandes modelos terapéuticos. Vamos a iniciar con la psicoterapia cognitiva posracionalista de Guidano, quien define en torno a los siguientes conceptos de base. Lo primero es que la psicoterapia posracionalista supone que el conocimiento es mucho más amplio que la cognición, y solo desde una parte lógica y abstracta. Lo siguiente es que toda comprensión humana es el resultado de una interpretación como consecuencia de una mutua interacción y regulación entre un proceso autorreferido, es decir, el yo o el sí mismo como un sujeto, que explica el proceso extrarreferido desde el mí o el sí mismo como un objeto. Es decir, el ser humano está implicado en un proceso circular. Entonces, cuando se nos pide que cambiemos nuestra forma de ver la realidad, si el mí no reconoce que esto es viable, entonces el yo que va a experimentar probablemente una crisis existencial. Entonces, como plantea Guidano, el yo que actúa y experimenta siempre estará un paso más allá de la estimación típica de una situación. Y el mí que evalúa se convierte en un proceso continuo de reconstrucción propia de un sentido consciente del sí mismo. Un siguiente principio es que la eh, perspectiva epistemológica evolutiva, que mantienen todos los seres vivos como una consecuencia de una imposición evolutiva, es la base de este principio de autoorganización que ya les había comentado en clases. Es decir, todo ser vivo se organiza y actúa para preservar la integridad de la identidad como un sistema. Referido al concepto de autoidentidad como cuarto punto, estaría conectado con los patrones y procesos de apego. Entonces, en el texto se ejemplifica cómo la depresión es explicada por procesos de apego relacionados a la pérdida o separación.
Y estos patrones de control sin afecto y procesos emocionales cognitivos se articulan como un gran subsistema autorreferencial. El quinto proceso son las denominadas OSP, es decir, organización del significado personal. Desde Didano, ¿no es cierto?, existiría un proceso ordenador unitario que busca continuidad y coherencia. Y esta entidad no definida por un contenido es definida por un proceso. Es decir, las OSP son las grandes 4 categorías y, por ejemplo, en el caso de la depresión, la organización oscilaría bajo el desamparo, la ira, y en el caso, por ejemplo, de una agorafobia, estaría situada entre la protección y la libertad. Y por último, como sexto principio, en función del concepto de metodología, que estaría orientada hacia un sistema y proceso. En lugar de una defensa metodológica clínica, es decir, a través de los grandes sistemas taxonómicos, Didano plantea una metodología más bien ateórica que invita de alguna manera a coincidir a los clínicos sobre síntomas cuando no están tan de acuerdo sobre su causa y descriptiva al materializar estas categorías diagnósticas descriptivas. De esta forma, el enfoque terapéutico de Didano es complejo y existirían 3 grandes fases. En las primeras 2 se asumiría que el problema que trae un paciente va a desaparecer y en la tercera refiere a una especie de complemento para continuar analizando, ¿no es cierto?, estos patrones identificados en las fases 1 y 2. Así, la primera fase, que se denomina preparación del contexto clínico, tiene una duración aproximada de 7 sesiones y se formula el problema del cliente desde una perspectiva de OSP, ¿sí?, que representa el origen de la sintomatología. La segunda, que es esta construcción del dispositivo terapéutico, a su vez se subdivide en 2 subetapas. La primera es denominada el reordenamiento de la experiencia inmediata. Esta va desde la 4ª al 8º mes. En una primera instancia busca que el cliente no considere como algo dado lo que le pasa, sino que lo entienda como una cuestión de sentido, de significado, por lo cual el cliente debiera autoobservar su experiencia, enfocando en estados emocionales, reconociendo sentimientos y experimentando los matices de estas 2 polaridades, por decirlo así. La técnica principal que se utiliza acá es la moviola, que se usa como una metáfora narrativa, que ya se convierte en una técnica fundamental para que el cliente logre dar sentido y coherencia a estas experiencias presentes y pasadas. La segunda subetapa es la reconstrucción del estilo afectivo y esta dura entre 3 a 7 meses. Y para lograrlo implicaría que el cliente va a ser guiado por un proceso en el que va a prestar atención a su propia historia afectiva y la secuencia de estas relaciones significativas. Cuando esto se logra, el paciente va a ser dado de alta y se va a implicar en un proceso de seguimiento, es decir, al mes o hasta los 2 o 5 meses. Si es posible, puede mantenerse un seguimiento hasta 2 o 3 años, finalizado el tratamiento. Y la tercera fase busca de alguna manera realizar un análisis evolutivo y puede durar entre 3 a 6 meses. Esto se va a realizar durante el segundo año de terapia, si es que el cliente desea seguir en esta exploración personal. Esta fase lo que plantea por objetivo es reestructurar la historia evolutiva del cliente, identificar acontecimientos significativos que van a subdividir qué se pasa por esta técnica de la moviola. Entonces, como aparece en el texto, se va a estudiar probablemente los primeros 6 años de vida, luego el siguiente tramo, hasta la adolescencia tardía y así en adelante con los ciclos evolutivos.
La siguiente psicoterapia es la conceptualizada por Gonsalves, la psicoterapia cognitiva narrativa. Este enfoque supone una introducción más clara de la psicoterapia, ya que tiene una tendencia hacia la narrativa. Y esta se estima en los siguientes puntos. El primero es que el cliente va a llegar a psicoterapia con una historia relatada que puede estar probablemente incompleta. El siguiente punto es que la psicoterapia sería una actividad lingüística, donde la conversación sobre un determinado problema va a desarrollar probablemente nuevos significados. Y el siguiente punto es que el papel del terapeuta consiste en asistir al cliente en su reconstrucción de narrativa, ofreciendo narraciones alternativas y explorando múltiples significados a esa experiencia. Así, la experiencia cognitiva narrativa se fundamenta desde una visión en que los seres humanos son narradores de su propia experiencia. De forma específica, desde este autor, habría una existencia y conocimiento los cuales son inseparables. Ambos están organizados como narración, tanto la existencia como el conocimiento. Desde Gonsalves, ¿no es cierto?, nuestra identidad como personas estará dada por nuestra capacidad para construir experiencias coherentes a lo largo de nuestra vida. De esta forma, Gonsalves define en su proceso de psicoterapia 3 fases. La fase 1, que se denomina recuerdo, supone que el cliente tomará conciencia de sus experiencias y la narración sobre sí mismo. Va a recoger distintas memorias narrativas episódicas y a partir de ahí se va a seleccionar una narración específica para trabajar en el contexto terapéutico. La siguiente fase, que es la de adjetivización, tendría 3 subfases: objetivización, subjetivización y metaforización. El proceso de objetivar alude al propósito de adjetivar las sensaciones, es decir, se va a trabajar con la narración tipo, añadiendo las dimensiones sensoriales, es decir, audio, visual, gustativa, olfativa y táctil. Pero además también se sigue un proceso similar con las diversas narraciones diarias que se exploran en función de una pluralidad sensorial. La siguiente, que es la subjetivización, tiene como meta prestar atención a la dimensión interna de la narración, reconociendo la complejidad y la diversidad de la experiencia interna. La tarea acá es muy similar a la anterior, es decir, subjetivar estas narraciones diarias. Para lograr este objetivo, tanto terapeuta como cliente van a emplear una activación emocional a través de el foco y la simbolización de un listado de pensamientos, los cuales se van a ir asociando de manera progresiva. Es decir, acá en esta fase se va a construir a nivel emocional. La fase de la metaforización busca que el cliente sea capaz de experimentar la relatividad del significado. Es decir, va a aceptar la indeterminación con el fin de estar dispuesto a explorar múltiples significados. Aquí se emplean metáforas estructurales, de orientación, también físicas, y se aplican estas narraciones disponibles ya aisladas. La siguiente fase, la tercera, que es la de proyección, busca que el cliente elabore, a partir del trabajo anterior, metáforas y guiones aplicables a la vida diaria. Para ello va a necesitar que se construya una metáfora alternativa para un acontecimiento vital. Permite que el cliente encuentre un episodio narrativo alternativo donde se ha comportado de forma distinta a la metáfora raíz. Y va a ir construyendo metáforas múltiples sobre esto anterior. Es decir, esta narración alternativa va a anclar históricamente y se va a
construir en imaginación. Y el último modelo es respecto a la psicoterapia constructivista de Mahoney. Este modelo, a diferencia de los otros dos, es un modelo bastante ecléctico y holístico, y es por eso que se definen los siguientes principios básicos. Primero es que la psicoterapia se va a conceptualizar como una relación de ayuda, es decir, todo terapeuta va a facilitar la exploración de la propia realidad personal. En función de lo anterior, se define como segundo principio que el papel del proceso de psicoterapia es una relación humana muy distinta a cualquier otro vínculo. Es un tipo de relación que da un contexto en el desarrollo psicológico funcional y también disfuncional. Todo contexto terapéutico debe facilitar la expresión responsable de las emociones. Como tercer principio es que la experiencia representaría un ciclo vital del proceso epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, continuando con la línea constructivista señalada al inicio de esta cápsula, todo ser humano es una especie de teoría activa, un sentimiento encarnado. Cuarto proceso es que nuestros procesos de conocimiento cobran un papel fundamental en los procesos de orden tácito, y serían 4: realidad, identidad, valor y poder. El primero tiene que ver con la organización y la relación de la propia experiencia. Lo identitario alude a la visión de nosotros mismos. Tercero, tiene que ver con la valencia que aportamos a las cosas. Y por último, asociado al control. Es importante considerar que estos 4 procesos de orden se dan de forma repetida en una experiencia temprana y son intensas, y obviamente también van a asumir el dolor de toda relación humana. Como quinto y sexto, refiere al cambio terapéutico, que sería un cambio de manera procesual y que está centrado en un cambio de sentido del humano, de la historia de vida específica de esa persona. Y los siguientes modelos asociados al centro de la psicoterapia constructivista, primero se refiere a la compasión. La compasión sería una esencia de todo tipo de vínculo social. Habla, ¿no es cierto?, de esta capacidad simbólica para imaginar y honrar al otro que está sintiendo, lo cual es un elemento central de toda práctica de psicoterapia. Luego refiere a la colaboración y a la acción, lo cual en esencia, por un lado, la colaboración se encuentra en un contrato no autoritario que de alguna manera guía los procesos de cambio, y el cliente es el agente principal de su propio cambio. Desde el rol del terapeuta debemos ofrecer reflexión y consejo, pero el cliente, la verdad es que quien lo vive plenamente. Para cerrar entonces, como síntesis, este modelo se puede definir como una conceptualización, pero sobre todo por la gran variación y variedad de técnicas que emplea. Mahoney hace un listado de técnicas principales de su trabajo y evidentemente no es fácil de alguna manera darse cuenta que responden de alguna manera a distintos enfoques terapéuticos. Aquí Mahoney emplea desde yoga, estiramientos, tai chi, la música, la danza, el arte, la voz, aspectos espirituales, visualizaciones, la solución de problemas, reestructuración cognitiva, es decir, va aplicando diversas técnicas con el fin de ofrecer un proceso de cambio de sentido. Y hasta acá dejo esta cápsula, espero que les haya aportado, y cualquier consulta me pueden contactar a través de mi correo.